Bueno, mujeres, pues buenos días a todas, Diana, todas las que se están conectando, Alma, señora Guille, es un gusto verlas a todas, como cada miércoles, y qué padre que a las 10 de la mañana nos pudimos reconectar a esta reunión. Y bueno, ¿les parece si iniciamos mientras damos tiempo también a que las demás que se están apurando también tengan la oportunidad de conectarse y recibir la bendición que Dios tiene para nosotras el día de hoy? ¿Y les parece si comenzamos? Y bueno, pues quisiera que antes de pasar a la palabra, como lo que estaban comentando ahorita, estamos viviendo de verdad tiempos de gloria, tiempos en donde el Señor nos está llevando a entregar y rendir nuestra vida en su totalidad ante Él, porque el Señor necesita corazones transformados, el Señor necesita corazones entregados y rendidos y sobre todo purificados, ¿verdad? Porque Él quiere hacer una obra hermosa a través de nuestras vidas, pero necesitamos entregar y rendir todo a Él. Y cuando lo hagamos, pues nosotras mismas nos sorprenderemos de lo que el Señor va a hacer a través de nosotras. Y acompáñenme a Hebreos 1:3. Se los voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Hebreos 1:3, para que no se me pierdan, dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es un tiempo de gloria, es un tiempo de purificación, es un tiempo en donde está siendo nuestra vida consagrada, porque todo esto, toda esta purificación, toda esta consagración nos lleva hacia el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y el Señor nos está levantando como esa iglesia, ¿verdad? Como esa iglesia limpia, con vestiduras blancas, resplandecientes. ¿Y cuántas podemos decir amén, Señor? Necesitamos seguir siendo preparadas, necesitamos seguir lavando nuestras vestiduras diariamente delante del altar. Estar postradas delante del altar, estar rindiendo diariamente nuestras vidas, es estar diariamente lavando nuestras vestiduras, porque estamos entregando todo de nosotras y estamos diciendo: Señor, sabemos que dependemos de ti y nada somos sin ti. Así es que tú ven y haz la obra en mí, porque te necesito y porque reconocemos que necesitamos al Señor en todos nuestros caminos, mujeres. En nuestro diario vivir lo necesitamos. No solamente necesitamos la palabra de vida cuando vamos a la iglesia y a la congregación y escuchamos y somos animadas y somos alentadas y decimos: wow, Señor, tú hablaste poderosamente, pero en la semana no buscamos nada de Él, y en la semana no rendimos nada de Él, y en la semana no practicamos esta rendición de adoración al Señor. Y necesitamos tener una vida verdaderamente transformada. La palabra de Dios dice que el Señor busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y parte de nuestra adoración es esto, mujeres. No solo es cantar alabanzas, poner un ambiente en nuestra casa, establecer un ambiente de adoración en nuestra casa, que eso es muy importante, pero también el entregar y rendir nuestra vida diariamente en todo lo que hacemos es un acto de adoración, es un acto de rendición, es un acto de reconocimiento de: Señor, tú estás sentado en el trono de mi corazón y reconozco que te necesito en mi diario vivir. Pero necesitamos practicar esta adoración, esta rendición, esta purificación día a día. Necesitamos permanecer en la presencia del Señor. ¿Cómo vamos a lograrlo? Permaneciendo en la presencia del Señor, leyendo su palabra, leyendo el manual de vida que es la Biblia. Y lo sabemos, ¿verdad? Cuando estamos sumergidas leyendo y escudriñando la palabra, no hay pierde, mujeres. Necesitamos estar pegadas a la vid verdadera, que es Cristo. Y Padre, te damos tantas gracias, Señor, por este nuevo día, Señor, por esta reunión, Señor, en donde como mujeres somos edificadas, como mujeres somos alentadas, Señor, como mujeres somos retadas, Padre.
Gracias, Señor, por la bendición que nos da, Señor, de adorarte y exaltarte, Señor. Bendecimos tu vida, Señor, bendecimos este tiempo, Señor, y declaro que tu presencia se manifiesta, Señor, en cada corazón, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el que nos sostiene, tú eres el que nos ayuda, Señor. Tú eres el que nos lleva de gloria en gloria, Señor, y queremos ser levantadas, Señor, en esa gloria, Señor, que tú estás dando a tu iglesia, Padre, purificando nuestras vidas diariamente, Señor. Ayúdanos, Padre, porque sabemos que en nuestras fuerzas no podemos, Señor, pero sabemos que tú te perfeccionas en nuestra debilidad y que tú eres nuestra fuerza, Señor, tú eres nuestro escudo, Padre, tú eres el que levanta nuestra cabeza, Señor, y sabemos que si tú estás delante de nosotros, Padre, todo lo podemos, porque tú eres nuestra fortaleza. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Señor. Gracias, Padre, porque nuestra vida depende totalmente de ti, Señor. Te bendecimos, Señor, y hoy queremos exaltar tu nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo, porque podemos descansar, Señor, en el hecho, Padre, de que en ti, Señor, hay libertad. Gracias por el sacrificio en esa cruz, Padre, que hoy nos ha dado libertad a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque aún en el tiempo de tormenta, aún en el tiempo de aflicción, Señor, podemos decir que tú eres nuestro libertador y mantener palabras de alabanza, de gloria a ti, Señor, diciendo, bendice alma mía a Jehová en todo tiempo y en mi boca estará nuestra alabanza de continuo. Señor, gracias, Padre, porque tú te mueves, Señor. Durante tu presencia, Señor, tú te estás moviendo, Señor, siempre. Y gracias, Padre, por esa libertad que nos has dado, Señor. Gracias porque podemos decir que tú eres Dios vencedor, Señor, que tú eres nuestro libertador, que tú eres nuestro escudo, Señor. Gracias, Padre, porque ninguna tempestad, ninguna tormenta que se levante delante de nosotras, Señor, es más alta, Señor, que el poder, Señor, que tu poder sobre nuestras vidas, Señor. Te bendecimos, Señor, te alabamos, Padre, y gracias por la palabra, Señor, que has depositado en el corazón de Cristi el día de hoy, Señor. La bendecimos, Señor, declarando que tú unges su boca, Señor, y que tú hablas con poder, Señor, y que la palabra que ella impartirá, Señor, será como espada de dos filos que penetra al corazón de cada una de nosotras, Señor. Bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, Viri, pastora. Muchas gracias por la oportunidad de compartir un mensaje que estoy segura que nos va a bendecir a cada una de nosotras. Y me encanta porque el Señor ha estado hablando a toda la iglesia, consagración, entrega, pureza, estar en este lugar de rendición, de entrega, ¿verdad que sí? ¿Cuántas han sido impresionadas en su corazón porque Dios ha sido muy enfático en lo que Él ha estado hablando? Y el día de hoy, pues yo quiero hablar un poquito de la victoria en las diferentes etapas de nuestra vida y va viendo cómo se va entrelazando aún en esta rendición y en esta entrega. Y bueno, pues cada una de nosotras tiene una historia que contar, ¿verdad? Cada una de nosotras tiene una historia diferente. Desde nuestra concepción, ahí inicia esta historia para nosotras. Tiene un comienzo que tiene que ver con toda nuestra infancia, con cómo fuimos concebidas, con cómo estuvimos en el vientre de nuestra madre. Y para algunas, este tiempo fue un tiempo hermoso. Para otras fue un tiempo con marcas que hirieron el corazón, pero que estoy segura que Dios ha estado obrando, como cantábamos ahorita, y trayendo esta libertad, ¿verdad? Entonces, pero esta historia comienza en cuando fuimos concebidas. Después llegamos a un punto medio, que es más o menos todas nosotras, un punto donde estamos viendo a Dios obrar en nuestra vida, donde Él ha venido en nuestras vidas, donde nos ha tocado, donde estamos en plenitud en Dios, pero algún día nuestra historia tendrá un final.
Sí, y yo quiero ser hallada fiel delante de Dios. ¿Cuántas dicen amén a esto? Yo quiero que Dios diga, bien, buen siervo y fiel. Y Dios tiene un perfecto plan para nuestras vidas. Dios ha diseñado nuestras vidas y me encanta el Salmo 139. Me encantaría que fuéramos para allá, pero en la nueva traducción viviente lo voy a leer y dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente compleja. ¿Cuántas mujeres hay complejas aquí? Yo. Somos complejas, ¿verdad? Pero no porque seamos difíciles, sino porque cada parte de nuestro organismo está perfectamente estructurada. Y luego me encanta, tu fino trabajo es maravilloso y lo sé muy bien. ¿Cuántas pueden decir el fino trabajo de Dios en mi vida es realmente manifiesto? Yo puedo ver que el trabajo de Dios en mi vida es manifiesto y puedo ver cada parte de mi cuerpo y puedo ver ahora en mis hijos cada partecita de su cuerpo. Cada uno tiene un toque especial, ¿verdad? A mí Dios me hizo con la nariz respingada y chaparrita. A Gerardito, mi hijo, le puso un mechoncito blanco en su cabellito. Y cada uno de nosotros tenemos algo específico, algo particular, algo hermoso que Dios ha puesto. Dice, tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Y yo me imagino a Dios sacando su tejido y entretejiendo cada una de nuestras partes y diciendo, aquí le falta un poquito más de color, aquí le quito esto y aquí le pongo. Y yo veo a Dios con su escritorio de arquitecto, con sus planos, diciendo, así es la pieza perfecta que yo he diseñado para Alejandrina, para Clemen, para Claudia Carrasco, para Diana. Y cada una de nosotros, Dios tenía sus planos diferentes y Él tenía el cómo irlo entretejiendo para formar esa pieza perfecta que Dios nos ha diseñado. Su fino trabajo en nosotros es manifiesta. Dice, me viste antes de que naciera. Imagínate, yo a veces le digo al Señor, Señor, permíteme ver tus ojos así como yo los veía cuando yo estaba en el vientre de mi madre. Yo quisiera intercambiar esas miradas y ver lo que tú estás pensando de mí y ver cómo yo te puedo demostrar mi amor a través de una mirada. Dice, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Él ya sabe el día de nuestro comienzo, Él ya sabe lo que va a suceder al ratito para cada una de nosotras, Él ya sabe el día final. Dice, antes de que pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Imagínate los granos de la arena. ¿Alguien los ha podido contar? Bueno, mucho más que eso son los pensamientos de bondad de Dios para Cristi, para Viri, para Lili Vera, para cada una de nosotras. Y eso me hace querer hasta llorar porque digo, wow, Señor, si yo agarro un puño de arena, ni siquiera podría contar el puño de arena. O sea, para ti tus pensamientos son muchísimo más grandes que toda la arena del mar. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Gracias. Cuando me doy cuenta, a pesar de quien Cristi, las veces que se ha caído, que se ha tropezado, que le ha fallado a Dios, y dice, cuando me doy cuenta, todavía estás conmigo. ¡Wow! ¡Qué hermoso, Dios! ¿Cuántos dicen, gracias, Señor, porque estás conmigo? Gracias, Señor, porque tu misericordia me ha alcanzado. Gracias, Señor, porque tus pensamientos son de bien. Y cuando entendemos nos damos cuenta que yo valgo no por quién soy o por lo que yo haga, sino porque yo fui creada para Jesús. Yo fui creada, diseñada por Él, y cada uno de mis días, yo digo, Señor, que cada uno de mis días
pueda cumplir ese anhelo con el que tú me veías en ese caballete, en esa mesa, en ese escritorio de arquitecto, y que yo pueda cumplir ese plan mucho más grande del que yo pueda imaginar. Él nos dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Yo fui creada por Él, pero también fui creada para Él. Que cada uno de mis días cuente para Él, para Jesús. Y si entiendo que Él me creó, me doy cuenta entonces que soy parte de un plan mucho, mucho más grande. Él ve lo profundo de mi corazón. Él conoce todo de mí. Él conoce nuestros pensamientos. Él me protege, Él se da cuenta de todo lo que hago y ya sabe lo que voy a hacer, porque Él dice que todo Él ya lo sabe antes de que suceda, pero aún así Él me ama y me persigue y me trata de atraer con sus brazos de amor. ¡Wow! Me encanta, me encanta. Y la historia de Cristi Treviño, hija, muchos la saben, pues yo nací en casa de unos padres maravillosos, que siempre nos enseñaron lo que es amar a Dios, no nada más porque lo predicaban, sino porque lo vivíamos en casa cada día. Y yo fui enseñada, tuvimos muchos tiempos de hablar de lo que es la vida en Cristo. Todos los días a la hora de la comida, mi papá nos daba tremendas lecciones de vida en cuestión de cómo enfrentar las circunstancias, cómo mantenernos firmes en Dios, y todo yo les contaba de la escuela y mi papá y mi mamá siempre aprovechaban para darnos hermosas lecciones que siempre atesoro en mi corazón, pero un día, a pesar de que toda la vida estuve expuesta a la palabra, a reuniones, a la presencia de Dios en casa y fuera de casa, y a pesar de todo esto, un día yo tuve que tomar la decisión de seguir a Cristo. Un día yo tuve que decir, ok, esto es lo que yo creo por mí, o esto es lo que yo creo porque toda la vida me lo han enseñado. Y entonces yo empecé en ese momento a decir, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? Y a lo largo de nuestra vida vamos a enfrentar este tipo de circunstancias donde Dios nos confronta con la verdad de la palabra y donde Dios quiere que le conozcamos de una manera real, no nada más porque el predicador nos dijo, no nada más porque el pastor nos dijo, no nada más porque, pues fue una buenísima prédica, pero Él quiere que nosotras, cada una, tengamos un encuentro con ese Dios vivo, con ese Dios que soñó un plan maravilloso para nuestras vidas, con ese Dios que ha permitido que nuestra historia de vida transcurra de la manera en la que ha transcurrido, pero Él siempre está buscando las maneras de darnos encontronazos con Cristo. Y bueno, a mí me tocó vivir una situación que les quiero contar, cómo yo tuve varios encontronazos, han sido muchos tiempos de encuentro con Cristo maravillosos, pero donde Dios me dio lecciones que marcaron mi vida para siempre. En una ocasión, yo estaba por entrar a la universidad y en eso, pues Dios me había dicho que yo algún día iba a ir a un instituto bíblico en Cristo para las Naciones. Y yo dije, sí, Señor, esto y lo otro. Y en eso, yo estaba en segundo de prepa, tercero de prepa, y en eso vino justo el director de ese instituto y fue a comer a nuestra casa. Y me dijo, ¿y qué sigue para tu vida? Y yo, pues todavía estoy en la incertidumbre de qué carrera estudiar, no sé muy bien, tengo 5 opciones y pues no sé ni a cuál tirarle, ¿no? Pero me encantaría algún día ir a un instituto, no sé qué. Me dijo, pues si tú quieres ir, cuenta con una beca completa para que te vayas al instituto. Y yo, wow, Dios conoce los anhelos de mi corazón, me encanta, Dios es bueno. Y digo, yo ni sabía, ¿no? Y Dios me estaba presentando esta oportunidad ahí, y entonces yo dije, no, pues ya sé lo que sigue para mí.
y entonces yo empecé a llenar mis cartas de aplicación, todos los requisitos para visa, todos los requisitos de documentación para la escuela, y de repente no me llegaban los papeles y yo ya tenía que presentar exámenes de admisión aquí, porque si no me iba a quedar sin allá y sin acá en la universidad, y dije, no, pues no quiero eso. Entonces, pero yo estaba muy confundida porque yo decía, bueno, ¿por qué entonces sucedió eso de la comida? Pues yo ni siquiera le pedí la beca y él me la estaba dando, y yo así como, Señor, abre las ventanas de los cielos, y hablábamos y nos decía, sí, es un hecho, pero tiene que pasar por todo un proceso administrativo y el consejo tiene que aprobar, pero cuenta con la beca y cuenta con esto. Entonces yo estaba como, bueno, ok, ¿qué hago? Total, da febrero, empiezo a hacer mis exámenes de admisión para universidades, y pues empieza a transcurrir el tiempo y llega junio, julio, tiempo de inscripciones, y digo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque no había respuesta para lo del instituto en cuanto a liberación de papeles. Y entonces dije, ok, pues ya voy a meter mis papeles aquí en Puebla y voy a estudiar mi carrera y todo. Entonces meto mis papeles, empiezo clases, y a los 15 días me llegan todos mis papeles de Estados Unidos para el instituto. Y yo así, Señor, no te entiendo, ¿qué está pasando? Y yo estaba en una confusión de decir, no entiendo, o sea, si Dios me lo prometió, Dios me lo da, pero me lo da tarde, o sea, ¿cómo? ¿Qué significa esto? Y la vida, ¿verdad que a veces nos pone circunstancias para probar nuestro corazón, para probar nuestros Isaacs, nuestros anhelos, para también ayudarnos a crecer en fe? La vida tiene que ver con entregas, la vida tiene que ver con tiempos de espera, ¿verdad que sí? Tiempos de espera. Entonces, en este tiempo, bueno, yo decido ya seguir con mi universidad ese semestre, y dije, ok, pues me voy a ir el siguiente semestre. Y ya, termino mi semestre, me voy al Instituto Bíblico, me voy un año y después regreso. Y cuando regreso, llego a mi departamento de becas, porque me habían dado beca en la universidad aquí en Puebla también, y me dicen, Cristi, qué bueno que hiciste tu proceso así, porque muchos se van directo de la prepa a algún otro instituto o alguna otra escuela y pierden sus becas en la universidad. Tú no perdiste tu beca porque te quedaste este semestre, y entonces puedes permanecer en la universidad con tu beca, no habiéndola perdido. Y yo dije, wow, Señor, tú tienes los tiempos perfectos. Algo que yo no podía ver, Dios sí lo veía. Algo que yo no podía entender lo que estaba sucediendo. ¿Y por qué, Dios? ¿Por qué? Y yo entré en un poquito de frustración, de Señor, pues me lo das, pero luego no me lo das, pero me lo das y luego no. Entonces yo estaba como muy, no entiendo. Pero Dios entiende, mujeres. Y ahí para mí yo tuve mi lección de vida de la soberanía de Dios. Dios, nosotras podemos ver un pedacito del rompecabezas, una mini ficha del rompecabezas, pero Dios ve el panorama completo. Y algo que mi papá y mi mamá le pidieron a Dios cuando le dijeron, sí, Señor, te vamos a servir de tiempo completo, es que nuestras escuelas y universidades pudieran estar cubiertas por parte de Dios. Y Dios dijo, sí, cuenta con ello. Y esto era parte de una promesa que Dios le había hecho a mis papás y que a mí me tocaba recibir la bendición. Pero ahí yo entendí que mi Dios soberano está por encima de mis planes, por encima de mis sueños, pero está velando por mi bienestar. Mujeres, nuestro Dios todopoderoso nos permite enfrentar a veces tiempos de espera, tiempos de tribulación, tiempos de entregas, pero porque Él está viendo el panorama completo. Y cuando nosotros confiamos y aprendemos a confiar en que estamos sostenidas en la mano y en el diseño de Dios, y que nada va a suceder sin que Él lo apruebe, sin que Él esté de acuerdo y sin que Él vea el proceso final que lo que estamos viviendo va a producir,
no, o sea, podremos confiar plenamente en Él. Y esto es algo que ha marcado mi vida, y yo cada vez que tengo procesos así digo, Señor, pero tú eres soberano, Señor, pero tú me enseñaste la lección de soberanía y cuidado para mi vida. Y estos procesos de espera, por ejemplo, yo también tuve un proceso de espera para encontrar a Gerardo. Yo oraba y clamaba, Señor, ¿dónde está mi esposo? Y estoy segura que cada una de nosotros hemos vivido tiempos de espera, tiempos donde no vemos la promesa cumplida, tiempos donde, Señor, se te está olvidando y te quiero dar una ayudadita, pero el Señor quiere que confiemos. Y si confiamos, Él nos sorprende con algo mucho más allá de lo que nosotras podríamos gestar, organizar, encontrar, ¿sí? En estos tiempos Dios también me pidió, llegando al instituto, Dios me dice, ¿quieres que yo haga lo que en Puebla no puedo hacer? No porque no sea todopoderoso, sino porque tu entorno no lo permite, hija de pastores, en la iglesia, esto, lo otro. Y dije, sí, Señor, esta es mi oración, haz en mi corazón todo lo que quieras hacer. Y Dios me dijo, quiero que tu vida dependa de mí. Tu vida tiene patas, es como una mesa que tiene diferentes patas. Tu vida está sostenida en diferentes patas, pero yo quiero remover esas patas y ser yo la única pata, el único sostén de tu vida. Y Dios empezó a remover amistades, Dios empezó a remover trabajos, Dios empezó a remover cosas que Él quería que yo entregara. Aún a mi papá el año pasado. Dios me pidió esta entrega, no porque yo tuviera que entregarlo para que Él hiciera su soberana voluntad, sino porque es parte de una entrega que yo tengo que rendir delante de Dios. Y a veces esto cuesta y a veces esto duele bastante, pero cuando entendemos que el plan maestro de Dios se está cumpliendo en nuestras vidas, en nuestras familias, Dios nos permite enfrentar las batallas, enfrentar las tribulaciones, pero sostenidas de su mano y sabiendo que su perfecto plan se está cumpliendo. ¿Cuántas dicen amén? Señor, tu perfecto plan se está cumpliendo en mi vida. Y bueno, enfrentamos batallas que nos llevan en el día a día en una lucha constante, pero decimos, nada jamás podrá separarnos del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni hambre o desnudez, ni ángeles, ni principados, nada, ¿verdad, mujeres? Nada nos podrá separar del amor de Dios. Y vamos a ver Juan 8. Voy a hablar de una mujer, quiero compartirles esta lección que para mí fue wow, o sea, como que siempre la hemos escuchado, pero Dios trajo una nueva revelación de esta mujer que tuvo que enfrentar batallas, pero tuvo un encuentro con Cristo. La mujer adúltera. Y bueno, en Juan 8:1 dice, y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino con él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarlo. O sea, la motivación de los fariseos no nada más era que se cumpliera la ley, sino era acusar a Jesús. Dice, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor.
Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver a una mujer que estaba luchando con pecado. Podemos ver a una mujer que estaba con culpa, seguramente estaba con soledad, estaba en una búsqueda de aceptación, estaba viviendo lujuria, su pecado, estaba socialmente vista como la escoria. Era una mujer que había caído en la tentación. No levanten la mano, pero ¿cuántas de nosotras hemos caído en tentaciones? ¿Sí? Una mujer que seguramente había pasado por una falta de amor, identidad y aceptación, que es quizás su inicio o su comienzo de su historia de vida no fue tan favorable, no fue afirmada en su identidad como hija de Dios. Seguramente esta mujer tenía una vida con dolor por las circunstancias de su vida, con un presente y pasado vergonzosos y con un edicto de muerte. Ella tenía un edicto de muerte. Ella fue presentada ahí, puedes imaginarte, dice, fue encontrada sorprendida en adulterio. O sea, seguramente la trajeron a la plaza donde estaba Jesús o al templo donde estaba Jesús y la trajeron, yo puedo imaginarme que sin ropa, porque dice, la encontraron, la sorprendieron en el acto mismo, la sacaron y la trajeron para que la apedrearan. Y estaban cuestionando a Jesús porque querían ver qué iba a hacer Jesús, si sí iba a cumplir la ley, que era que la apedrearan hasta matarla, o si qué iba a hacer, porque querían pues tenderle una trampa a Jesús para acusarlo. Y el diablo ciertamente quiere esclavizarnos. Esta mujer estaba esclavizada. El enemigo la tenía expuesta, la tenía con una identidad destruida, la tenía humillada ahí delante de todos. Imagínate, me cacharon en medio del acto de adulterio, en medio de mis tentaciones, en medio de mi enlodarme como el hijo pródigo, ¿no? Ahí toda enlodada, toda, híjole, me puedo imaginar el sentimiento de esta mujer de ¿qué me va a pasar? Pues ya me voy a morir, ya me van a matar. Y ella viendo, esperando la respuesta de Jesús. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús? Él la salvó de una muerte dolorosa. Él se puso en pie delante de los líderes religiosos en su defensa. Él la ayudó a que sus acusadores vieran sus propios pecados, que dejaran de ver la viga de la mujer y que vieran la viga de sus propios ojos. El que sea libre de pecado, que aviente la primera piedra. Pero me impresiona porque en medio de estos procesos, el que de vosotros dice aquí el versículo 7, que insistían en preguntarle, y él dice, el que de vosotros esté sin pecado, ser primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. O sea, Jesús había estado escribiendo en la tierra, y yo me pregunto, ¿qué estaría escribiendo Jesús en ese momento? Y ahorita voy a dar una reflexión personal de lo que yo creo que él estaba escribiendo. Esto no viene en la Biblia. Yo pienso que él podía estar diciendo, como dice Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Él estaba ahí viendo a la mujer quebrantada por su pecado, quebrantada por su dolor, quebrantada por esa falta de aceptación, por sus emociones frágiles y endebles. Él estaba viendo a esta mujer ahí, el alto y sublime estaba viendo a esta mujer. Esto es lo que yo pienso, ¿eh? Y después dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón quebrantado.
para vivificar. Él tenía un plan de darle vida y redención a esta mujer. Me encanta porque la ley marcaba que ella tenía que ser muerta. La ley marca un edicto de muerte en contra nuestra. ¿Por qué? Porque somos pecadoras, porque hemos pecado delante de Dios. Pero Cristo dice, no, espérame, yo soy el alto y sublime, yo descendí del cielo para redimir tus pecados. Yo descendí y me planté en esa cruz para decirle al diablo que en esa humillación que él quiere traer a esa mujer, a ti y a mí, él estaba de pie derramando cada gota de su sangre diciendo, ella limpia es, ella limpia es, ella limpia es, ella santa es, ella pura es, ella redimida es. Y entonces Cristo estaba viendo con esos ojos de eternidad ante a esta mujer adúltera, que ciertamente había pecado, que ciertamente había cometido cosas equivocadas y que ciertamente estaba esclava, no nada más del pecado, sino esclava de sus emociones. Yo puedo pensar que ella estaba en una angustia, en una ansiedad, en desesperación. Y Cristo quería vivificar su corazón. Él la restauró y restauró su dignidad y le dio un nuevo propósito. Yo me puedo imaginar que la respuesta de Jesús para ella era, wow, o sea, este hombre me está dejando vivir. ¿Por qué me está dejando vivir? O sea, cuando Jesús les dice, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra, es decir, a ver, júzguenla, ustedes que son puros, ustedes que son santos, ustedes que son... Y él la valoró y demostró que ella merecía ser rescatada. ¡Wow! Clau merece ser rescatada. Cristi merece ser rescatada. Malú merece ser rescatada. Y eso es lo que Cristo está viendo en esa cruz. Él está viendo restitución, Él está viendo restauración, Él no está viendo cómo llegamos a Él, Él no está viendo el proceso que a lo mejor nos ha traído esclavizadas y zarandeadas. Él está viendo redención y Él está viendo a Cristi cumpliendo ese diseño original que Él tenía en ese escritorio. Diciendo, yo la veo restituida, yo la veo restaurada, yo veo, sí, veo sus caídas, pero veo restitución porque mi cruz, mi sangre ha sido derramada por ella. Y Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de nuestra sangre, ¿qué dice? Nos dio vida juntamente con Él, perdonando nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y esta mujer estaba ahí y ella estaba siendo anulado el acto de decretos en contra de ella. Y yo me puedo imaginar a la mujer viendo cuando todos estaban yendo, ella seguramente estaba agachada, tirada en el suelo y esperando las reacciones de los demás. Y dice ahí que Jesús se volvió a inclinar. Y ese volverse a inclinar fue un tiempo de pausa y de espera. Y yo me imagino a la mujer desesperada diciendo, Señor, pues ya dime algo, ¿me van a matar? ¿No me van a matar? ¿Qué me van a hacer? ¿En qué va a resultar todo esto? ¿Cuántas se identifican? Yo soy así de, ya quiero saber qué sigue y ya quiero saber qué más, qué va a pasar. Y a veces nos desesperamos, pero Jesús se inclinó y ahí yo escribí aquí en mi Biblia, hubo una pausa. Hubieron dos pausas. Cuando Jesús se puso a escribir con el dedo en el piso y después dice, se volvió a inclinar y se volvió a escribir y después ya vio que se fueron y ya se levanta, se incorpora y le pregunta a la mujer, ¿dónde están tus acusadores? Y ella dice, no, pues se fueron. ¿Ninguno te condena? No, ninguno. Ni yo te condeno más. Y él estaba quitando la deuda de esta esclava. Una esclava es un deudor. Y él estaba diciendo, yo ya pagué tu deuda, yo te arranco de ese lugar. Su visión y perspectiva de la mujer era otra, era una libertad de esa esclavitud.
Pero me encanta porque Jesús veía restitución, pero él dice, vete y no peques más. Y Jesús le estaba dando un mandato. Y ese vete y no peques más, no es nada más no vuelvas a caer en adulterio, sino es no regreses a ese lugar de esclavitud. Mujeres, yo, Cristi, muchas veces he regresado a ese lugar de esclavitud. Y tenemos que decir, ya no más. Y a lo mejor esa esclavitud tiene que ver con pecado, pero a lo mejor tiene que ver con autolástima, o a lo mejor tiene que ver con autocondenación, o a lo mejor tiene que ver con ansiedad, o con depresión, o con dudas, o con falta de confianza en Dios, o con no ver con una perspectiva eterna. Yo no sé cuál sea la esclavitud que estás viviendo, pero Dios quiere, Jesús nos quiere llevar a ese vete y no peques más. O sea, no regreses a ese lugar de esclavitud. Ahí Jesús le estaba dando una nueva identidad. Le dice, muévete de ese lugar, ya no un lugar de pecado, de condenación, de acusación, de muerte, de esclavitud. Le está diciendo Jesús, tu vida no tiene que ser igual, tu vida no puede ser igual después de este momento. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Y aquí me encanta Romanos, donde dice renovados en nuestra mente, renovados en la palabra, renovados en nuestro espíritu. Él quiere que podamos tener una renovación en nuestro entendimiento para que comprobemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero para comprobar eso necesitamos ser renovadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y nuestros pensamientos, mujeres, muchas veces nos quieren mantener esclavas. Pero hoy Cristo nos dice, vete y no peques más. O sea, muévete de ese lugar de esclavitud. Arráncate de ese lugar y muévete a otro lado, porque yo te he dado identidad, porque yo no te condeno, porque yo te he visto como una mujer que vale la pena ser rescatada de esa deuda. Gracias, Señor. ¿Cuántas dicen, wow, gracias, Señor, porque yo merecía estar en ese lugar con un decreto de muerte, pero Señor, tú has quitado ese decreto y me has dado vida? Y yo te quiero preguntar, mujer, y yo quisiera dar medio minuto así que rápido, tú puedes escribir aquellas áreas donde el enemigo te ha querido mantener esclava, o las pienses. A lo mejor no tienes una pluma ahí a la mano, pero piensa, ok, ¿cuáles son esas áreas en las que el enemigo muchas veces me ha querido mantener esclava? Puede ser pecado, puede ser pensamientos, puede ser juicio, crítica. No sé. Cada uno tenemos diferentes áreas donde el enemigo constantemente nos quiere hacer regresar a ese lugar de esclavitud. Y yo te quiero preguntar, ¿cuándo vivimos en victoria? Cuando estoy bien con Dios, viviendo en santidad y sin pecado y en un super fuego por Dios y wow, todo marcha de maravilla. Cuando no hay problemas, cuando estoy en tiempos difíciles y en medio de la tempestad, ahí estoy viviendo victoria. O cuando, por ejemplo, encontré el amor de mi vida, tengo una familia hermosa, dinero suficiente y un ministerio, wow. Ahí es cuando vivo en victoria, o cuando puedo decir, ya tengo la victoria. O cuando tienes un sueño grande y un gran proyecto de vida como José. José él fue lanzado a una cisterna. O fue llevado a una cárcel, traicionado por sus hermanos y sus jefes. Ahí podemos vivir victoria. ¿Se acuerdan de la vida de José? José, Dios le había dado sueños. Era un hombre que había tenido varios sueños. Él le contaba a sus hermanos y a sus padres y se burlaban de él. ¿Cuántas veces nuestros acusadores se burlan de los sueños que Dios nos ha dado? Y se enojaban con él, y tanto se enojaron que lo encerraron en una cisterna, pensaron en matarlo, pero después, bueno, siempre no, mejor lo vendemos. Imagínate la gente más cercana a ti vendiéndote, entregándote a quién sabe dónde, pues a ver qué le depara el futuro.
y él es extraído de su familia, extraído de su lugar de seguridad, extraído de su identidad y llevado a quién sabe dónde, pero dice la palabra, Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y después Dios lo empieza a levantar en ese lugar con Potifar y en ese palacio Dios le empieza a dar gracia y de repente, chascos, otra tribulación, otra prueba. La esposa de Potifar empieza ahí a ofrecérsele y él dice, no caiga yo en tentación y peque en contra de mi Dios. Él tenía celo por Dios y sale huyendo. ¿Y cuál es el resultado? Lo meten a la cárcel. Pero me encanta porque en medio de la cárcel dice, y todo lo que José hacía era prosperado porque Dios estaba con él. Y él estaba en una cárcel, él no estaba viviendo la gran victoria, pero en medio de la cárcel, él estaba en su corazón viviendo una gran victoria. En su corazón, en medio del tiempo difícil, él estaba en su corazón viviendo una gran victoria. Y a lo largo de la vida vamos a enfrentar diferentes, y después él puede ver el cumplimiento de los sueños de Dios, que él le había dado hace, creo que 12 años antes, y le había dicho, tú vas a gobernar y tus padres y tus hermanos se van a postrar delante de ti. Y él estaba en ese lugar trayendo salvación de la hambruna a todo ese pueblo. Y sus padres y sus hermanos vinieron a postrarse, pedirle que les diera de comer. Y él vio el cumplimiento de los sueños, el plan maestro de Dios estaba cumpliendo, pero había que atravesar todo un proceso. Y ese proceso es el proceso de purificación, de rendición, de entrega, de espera, por el que Dios muchas veces nos permite atravesar. Y a lo largo de la vida vamos a enfrentar diferentes etapas. Un tiempo pasado, tal vez lleno de pecado y de maldad. Un tiempo de restauración y restitución, que dices, wow, me encontré con Cristo y Él me ha sanado. Y un sueño, tiempo de sueños y visiones, donde Dios te da un plan. Yo quiero hacer esto contigo. Tiempos oscuros de pruebas y adversidades. Como los discípulos vivieron tiempos donde vieron, literal, estuvieron en medio de la barca en tormentas. Tiempos de espera, tiempos de preparación, tiempos de cumplimiento. Son las diferentes etapas que nos toca vivir a lo largo de la vida. Pero en cada etapa tenemos que vivir en victoria, mujeres. ¿Cómo mantenernos en esa victoria? A mí me encanta la historia que está en Hechos 16, y no la voy a leer porque no hay tiempo, pero sí quiero platicarles. Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Él estaba empeñado porque los cristianos estaban viviendo incorrectamente las leyes, la palabra, y entonces él los perseguía. Y él asentaba y él estaba ahí siendo presente y siendo testigo mientras mataban a los cristianos, a Esteban, a muchos cristianos. Pero de repente, hubo una interrupción en su vida, en sus planes, en su proyecto, en su caminar. Y ese de repente trajo a Cristo a su vida. Y él escucha la voz de Dios y él ve un nuevo caminar. Y Dios le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y Pablo tiene ahí un encuentro con Dios y queda ciego. Y Dios le dice, vete con Ananías y a él va a orar por ti. Y entonces se le caen las escamas de los cielos, de los ojos, y me encanta porque muchas veces, mujeres, estamos viviendo en Cristo, pero todavía tenemos esas escamas que tienen que ser removidas para tener una revelación real de quién Cristo es y de los sueños que Cristo quiere traer a nuestras vidas. Y él estaba en medio de este tiempo, pero después él ya empieza a compartir de Cristo. Yo me puedo imaginar ese antes y después, la gente que le seguía a Pablo diciendo, ¿cómo? O sea, ¿qué onda? ¿Qué le pasó? Ahora que perseguía, ahora predica de ese mismo Cristo. Y él no se dejó intimidar por el qué dirán. Él tuvo un encuentro real que valía mucho más del qué dirán, valía mucho más
antes y después de su vida. Y él estaba ahí y cualquiera pudiera decir, wow, Dios le empezó a dar grandes cosas, grandes proyectos, pero lo meten a la cárcel. Y en medio de la cárcel, él estaba viviendo en victoria. Él había sido esclavo antes y había sido esclavo de una vida de pecado, de homicidio, de persecución, de rebeldía en contra de Dios, pero Dios hace un de repente en su vida. Y después que lo meten a la cárcel, él ya estaba siendo esclavo físicamente, pero en su corazón estaba siendo libre. Él estaba escribiendo Filipenses, él estaba escribiendo Efesios, él estaba escribiendo Colosenses, él estaba escribiendo Filemón, él estaba dedicado a Cristo, aún en medio de su tiempo de esclavitud. Pero él estaba enfocado y encontrándose con Cristo y teniendo una revelación tremenda. Y en Hechos 16 dice que él fue a este lugar y se encontró con una mujer con un espíritu de adivinación y ahí estaba hostigándolo. Miren esto, no sé qué, hasta que lo hartó y le dijo al demonio, ¿sabes qué? Lárgate en el nombre de Jesús. El demonio se va y los que tenían a esta mujer adivina como dueños o como patrones, pues se quedaron sin chamba. Ya no, esta mujer pues ya no les daba chamba porque pues el demonio de adivinación ya se había ido y entonces se enojaron tanto que los golpearon, los desnudaron y los metieron, ¿qué dice? Al calabozo de más adentro. Y los pusieron cepos y los tenían ahí. Y me encanta el versículo 25 porque dice, alrededor de medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. Y de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta los cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y los prisioneros se les cayeron las cadenas. Ahora, imagínate esto, o sea, con un terremoto las cadenas pues no se caen, no se abren unas cadenas nomás porque hubo un terremoto. Que hubo una intervención del cielo trayendo libertad a estos prisioneros. Pero me encanta porque dice, y tú y yo podemos decir, ok, ¿cómo le hago para vivir en libertad? ¿Cómo le hago para poder vivir en victoria aún en medio de los tiempos de esclavitud? ¿Y cómo le hizo Pablo? Estaban orando y cantando himnos al Señor. Ellos no estaban en un lamento de, ay, Señor, pero pues yo estoy predicando la palabra, estoy echando fuera demonios, estoy sanando enfermos, ellos estaban cantando y orando y estaban siendo luz a los demás que estaban encarcelados. Esta es la manera, mujeres, de mantenernos libres. Esta es la manera de mantenernos en victoria. Estar cantando y orando y testificando del Dios vivo y de poder. Y a lo mejor tú y yo no hemos visto el resultado final de esas promesas y de esos sueños que Dios nos ha dado, pero Cristo está siendo manifestado y la oración y la alabanza nos permiten mantenernos enfocadas. Y así como José y todo lo que ellas hacen, todo lo que Cristi hace, todo lo que Viri hace, todo lo que Alma Herrada hace, todo lo que Diana hace, es prosperado porque nosotros mantenemos un enfoque en lo eterno. Y Pablo y Silas estaban ahí y entonces se abren todas las cadenas, se abren las puertas y el carcelero ya se iba a degollar, se iba a quitar la cabeza, se iba a quitar la vida porque dijo, no, pues ya, o sea, o me mato yo o me matan mis jefes porque pues se fueron los prisioneros, imagínate, yo soy el guardia de aquí y Pablo le dice, detente, aquí estamos todos, mira, la reunión. Y el guardia le dice, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Ya estaba rendido, estaba sabiendo que el Dios de poder había intervenido y había traído ese terremoto. Tuvo un de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se acudió hasta los cimientos. ¿Cuántas cárceles hoy en tu vida tienen que ser removidas? Cristo puede traer de repente un gran terremoto para sacudir esas cárceles y traer libertad a tu vida, a tu familia, de esa esclavitud, de a lo mejor de enfermedad, de hijos pródigos, de lo que tú quieras, mujer.
pero tenemos que mantenernos con un enfoque de oración y de alabanza. Y Cristo va a intervenir. Cristo va a intervenir. El carcelero fue salvo. Él recibió a Cristo. Él recibió a Cristo. Y entonces ya no nada más estaban Pablo y Silas orando y adorando, ya había toda una reunión de esclavos siendo libres y creyendo en Cristo, porque vieron y fueron testigos y vivieron en carne propia la intervención del cielo sobre sus vidas. Cuando tú y yo nos mantenemos en esa posición de adoración, nuestras cárceles se vuelven motivos para que otras personas puedan correr a los pies de Cristo y ser liberadas de sus propias cárceles. Entonces, mujeres, no perdamos la perspectiva de que Cristo está cumpliendo el plan maestro de nuestras vidas. Él nos entretejió y si estamos viviendo estas tribulaciones o estos momentos es porque Él quiere llevarnos a mayor pureza. Es porque Él quiere que no volvamos a ese lugar de esclavitud como esa mujer adúltera. Es porque Él quiere llevarnos a un lugar de ver los sueños de Cristo cumplidos en nuestras vidas, así como José, así como Pablo. Y esos de repentes de Dios son puestos por su soberanía en el momento correcto para que encontremos esa libertad y para que veamos cómo esas cárceles son abiertas por la intervención de Dios. Pablo resurgió, renovado y transformado por un encuentro con Cristo. Pero él decidió mantenerse en esa renovación, en ese resurgimiento como una persona nueva, aún en medio de las nuevas tribulaciones que él iba a enfrentar. Jesús fue a una cruz y él fue muerto. Pero mujer, te tengo una buena noticia. Él resucitó y resucitó para traer vida, para darnos vida, para quitar esas cadenas de esclavitud que nos quieren mantener ahí. Y yo quiero orar, y yo quisiera que en este momento tú puedas pensar, y después ahí les voy a dejar la tareita de que puedas pensar, ya pensamos y escribimos cuáles son esos lugares de esclavitud en los que el diablo quiere tenernos, pero ¿cuál es la libertad a la que Cristo quiere llevarnos? ¿Qué es ese plan maestro que Él está viendo que nosotros no vemos? Y a veces Dios nos lo revela y a veces Dios no nos lo va a revelar. Pero tenemos que confiar en que nuestro Dios no ha perdido el control en medio de nuestras batallas, en medio de las tempestades. Ahorita lo que estábamos cantando me encanta porque Dios sigue obrando. Dios sigue obrando. Dios está obrando, mujeres. Y Él nos permite enfrentar estos momentos, estas breves tribulaciones, pero porque Él quiere demostrar su gloria y su poder. Y Él quiere cumplir el plan maestro para nuestras vidas. José tuvo que pasar por todo un proceso para ver el cumplimiento de su vida, de sus sueños. Y tú y yo tenemos que atravesar procesos y circunstancias, pero a Dios no se le ha salido de control. Dios está en control de nuestras vidas. Y nuestra responsabilidad en este tiempo es orar, es crecer en la palabra, es mantenernos pegadas al corazón de Dios, sabiendo que Él está obrando, que Él está produciendo esa libertad, que Él está produciendo ese milagro, que Él está callando los vientos y callando las tempestades y trayendo quietud. Pero mientras esa quietud se manifiesta, que se manifiesta en nuestro corazón de decir, Señor, yo creo en ti. Hay paz, hay confianza, hay seguridad, que mi vida está sostenida por ti, Señor. Y yo quisiera que oremos. Cierran sus ojos y Señor, yo te doy gracias, Señor, por cada mujer que está aquí, por cada mujer que después verá esta reunión en YouTube, por cada mujer que está escuchando este tiempo, Señor, y que tú nos retas, Señor, a mantenernos
en esa victoria que tú ya nos has dado. Tú nos dices, vete y no peques más, muévete de ese lugar de esclavitud, ve con ojos eternos, ve con ojos de libertad y de victoria, porque yo vencí el poder de la muerte en esa cruz y tú ya no estás más ahí esclava y en ese decreto de muerte. Tú estás en ese decreto de vida y en los planes y en mis sueños que yo estoy por manifestarlos. En la palabra de Dios en Apocalipsis dice, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Hecho está, y esta es la promesa que tú nos has dado, Señor. Hecho está, porque tú estás en control de todo, Señor. Señor, y hoy decido pedirte perdón, Señor, por todas las veces que mi confianza en ti se ha visto, Señor, quitada, Señor, por todas las veces que he aceptado las mentiras del diablo y he, Señor, visto la tempestad mucho más grande, Señor. Pero hoy vuelvo a confiar en ese dador de vida, en aquel que entretejió mi vida y me dio un plan maestro, en aquel que tiene, Señor, grandes sueños para mi vida, Señor. Señor, yo decido confiar en ti. Yo decido poner mi vida delante de ti. Todo aquello que me preocupa, todo aquello que me carga, todo aquello que me roba la paz, todas aquellas enfermedades o tribulaciones que me toca enfrentar, yo las pongo delante de ti, Señor. Y yo confío, Señor, que tú traerás ese de repente, Señor, ese sacudir de esas cárceles, Señor. Pero mientras tanto, Señor, yo te adoraré. Yo oraré y creeré en el Dios de poder, en el alto y sublime, Señor, en el Dios todopoderoso que me amó y que fue a ese madero para traer libertad a mi vida, Señor. Y yo me mantendré libre, Señor, en mi corazón, en mis pensamientos, Señor. Yo me mantendré libre. Me moveré de ese lugar de derrota en el que el diablo quiere tenerme y me mudaré a ese lugar de victoria que tú ya me has dado, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, confío en ti. Confío en ti, perdona mi pecado, perdona mi maldad, Señor. Y Señor, yo acepto la libertad que tú me das. Yo acepto, Señor, el decreto de vida que viene de parte tuyo, Señor. Yo acepto tu sangre derramada a favor mío, Señor. Y diciendo, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Tú eres libre, mujer, tú eres libre. Tú eres libre. Dilo, yo soy libre. Yo soy libre y yo enfrentaré mis batallas viviendo y viendo la victoria de antemano, porque Cristo ganó la victoria por mí en ese madero. Y cuando Jesús resucitó, Él le quitó toda autoridad al diablo de vencer sobre nosotras. Y Él dijo vida, Él dijo salud, Él dijo victoria, Él dijo plenitud, mujer. Y yo acepto eso en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás obrando. Confiamos que la batalla es tuya, Señor. Gracias, Señor, porque donde, Señor, nosotras a veces vemos muerte, tú ves resurrección, Señor. Gracias, Señor, porque tú ves vida, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de esas noches, Señor, yo gritaré, Señor, mi Dios poderoso, mi Dios va conmigo. Nada podrá detener el amor y el poder de mi Dios. Mi Dios abre esos mares. Mi Dios es fiel. Mi Dios me ha rescatado y lo volverá a hacer. Mi Dios cumplirá su propósito en mí. Gracias, Señor, porque tú estás cumpliendo tu propósito. Y gracias por esos tiempos de prueba. Gracias por esas tempestades, porque esas me ayudan a conocerte más, me ayudan a adorarte más, me llevan a un lugar de adoración, de rendición, de espera, de humillación delante de ti, pero esa humildad y ese quebrantamiento de corazón de decir, Señor, te necesito y Señor, dependo de ti, Señor, dependo de ti. Tú eres mi plenitud y la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Wow, qué tremenda palabra, Cristi. De verdad, gracias. Gracias por ser sensible
al corazón del Señor. Gracias por ministrar nuestra vida a través de esta palabra que creo que todas fuimos penetradas en el corazón, y el Espíritu Santo creo que nos animó y removió cosas que tenía que hacer en nuestra vida. Y me encanta en Juan 8:36 que dice: así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y somos hijos de Dios, hijos de Cristo, somos verdaderamente libres. Y Gálatas 5:1 dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. El Señor hoy nos está invitando a que no nos mantengamos en ese yugo de esclavitud, sino que caminemos en la verdadera libertad que Cristo ya nos dio, mujeres. Así como nos recalcó Cristi una y otra vez: momentos difíciles, tiempos difíciles, tiempos de tempestad, todas vamos a tener en las diferentes etapas de nuestra vida, pero necesitamos reconocer que en medio de la batalla ya tenemos la victoria, porque Cristo ya ganó la victoria por nosotras, mujeres, y nos tenemos que mantener no en el yugo de esclavitud, sino en la libertad que Cristo ya ganó para nuestras vidas. Vivamos en esa paciencia de creer que el Señor ya lo hizo. Caminemos en esa verdadera libertad. Creamos que Cristo va delante de nosotros peleando esas batallas. Y yo estoy tan sorprendida, tan absorbiendo todo lo que Cristi nos habló en esta mañana, y parte de lo que dijo fue encuentros reales. Tengamos esos encuentros reales con Cristo, porque en medio de estos encuentros es en donde vamos a tener esa libertad que Cristo nos ha dado. Entonces, ¿qué plan estamos viviendo? El Señor está cumpliendo el plan maestro en tu vida. Así es que caminemos en esa confianza, caminemos tomadas de la mano del Señor. Y bueno, gracias, Cristi, por esta palabra de bendición a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú te mueves a través de este tiempo.